Bien, hola, hola chicos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos Buenos días. días, Hola, hola, profe. está Buenos al días. lado, está al lado, buenos Está días. Bien, 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 bien. el meme que puso ahí, está bacán. Ya Ah, saqué pantalla. que qué raro en el video, espérese, me quedé pegado. No, Le tapó la boca, profe. No puede hablar. Ahí ahora sí, está. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, es que se me había quedado pegado el video. Sí, sí. Bien, 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 bueno, bueno, junto con saludarlos, hace mucho, mucho frío. Hoy día, a todos, saludarlos a todos. Ya, hoy día vamos a volver entonces al aprendizaje que estábamos teniendo el día miércoles sobre las inferencias. Ya, vamos a leer también un pequeño texto y también vamos a introducirnos también en la definición, que es importante para esta habilidad. Recuerden que en el taller nosotros estamos viendo habilidades de lectura, y una habilidad es lo mismo que un hábito, una habilidad. Hay que ir cultivándolas todos los días y en cada lectura que nosotros hagamos ya sea de una novela, ya sea de un cuento, ya sea de una canción también. Hay que entonces proponerse, tratar de indagar, tratar de analizar, tratar de inferir cierta información. Bien, vamos entonces a la clase. Voy a salir de acá, salir de aquí. Ahí sí. Está sonando la canción que pidió el Matías. Ya, vamos acá al aula virtual. Espera un momento que cargue y vamos entonces a empezar a leer la, la pizarra, la pizarra, y ya vamos a hacer el pequeño ejercicio con una lectura muy cortita. ¿Ya? Tenemos acá nuestro objetivo y nuestra actividad, ¿ya? Hacer procesos de lectura literales e inferenciales. ¿Ya? Recordar entonces que nosotros vemos este cuadro que es muy importante. Si estuviéramos en clase presencial, yo se los haría copiar. Se los haría copiar, los haría también que los dejaran en su pieza, qué sé yo. ¿Ya? Es el cuadro de las habilidades y las competencias. ¿Ya? Un buen lector va entonces a aprender a leer desde la información textual que sale en cualquier lectura hacia la interpretación y posteriormente hacia la evaluación de la información implícita. Son distintos procesos, uno más básico y uno más complejo, que nos va entonces determinando qué información vamos a sacar de cualquier lectura. A veces, por ejemplo, pasa que los estudiantes preguntan, ¿pero de dónde sacó eso, profesor? ¿De dónde sacó eso que está concluyendo de la lectura? Bueno, pues bien, ¿por qué? Porque se utilizan las competencias de forma distinta. Y eso es muy importante porque cuando ustedes están haciendo una prueba de alternativas, ya las alternativas les van a pedir distintas habilidades. Y de acuerdo a la pregunta, yo tengo que contestar. Eso es súper importante, chiquillos, y lo vamos a estar aprendiendo también en el taller. Bajamos un poquito acá. ¿Qué son las inferencias? Pongan mucha atención acá. Vamos a definir entonces qué es lo que son las inferencias. El miércoles lo veíamos en relación con la información textual y ahora la vamos a ver entonces solita. Dice acá, las inferencias se definen como un proceso deductivo efectuado por el receptor para extraer información implícita a partir de la información explícita del texto. ¿Ya? Realizar entonces este proceso desde la información textual hacia la información implícita que no está referida directamente en el texto. Dice la inferencia, proceso a veces llamado leer entre líneas, que muchas veces los profesores lo llaman así, es lo que ocurre cuando el lector extrae cierta información que no está dicha de manera textual en el texto. ¿Ya? Vamos entonces a trabajar con la información no dicha en el texto, no dicha en el texto. ¿Ya? Con el ejemplo lo vamos a ver, y vamos a ver que igual va a costar un poquito, pero lo vamos a sacar. Características. Y se requiere la intervención de las habilidades del pensamiento más elaboradas. En este nivel los estudiantes comienzan realmente a procesar y a utilizar la información más allá del nivel meramente mecánico. ¿Ya?
Yo espero que se acuerden del texto que leímos el día miércoles, ese texto medio extraño, ¿no? Ese idioma desconocido que yo les traje. ¿Bien? En ese texto nosotros contestamos las preguntas que estaban ahí por medio de solamente la habilidad de indicar, de extraer información textual, si ustedes se fijan. Extraer información textual incluso de un idioma desconocido. ¿Por qué? Porque ese proceso es más bien mecánico, es súper básico, súper fácil de hacer. ¿Ya? Pero hay otros procesos que son mucho más complejos que implican la inferencia. ¿Ya? La inferencia no es solamente indicar la información, sino que es procesarla a través de distintos niveles de pensamiento. ¿Ya? Eso es importante. Parece medio abstracto, pero no lo es tanto cuando uno lo aplica a un texto y a una lectura eh, directamente. ¿Bien? Este cuadro también es muy importante que ustedes ya se lo vayan aprendiendo, que siempre lo vamos a tener en clase, ¿ya? La C1, competencia 1, información textual; C2, extraer información implícita; y C3, evaluar la información explícita e implícita. ¿Ya? Son distintos modelos, van desde el más básico hasta el más complejo. ¿Ya? Y esas son entonces las habilidades de lectura, el proceso de lectura, que tenemos que ir aprendiendo de aquí en más. Toda la vida se va a ir aprendiendo este proceso, pero lo más importante es que nosotros seamos conscientes de él ya en la enseñanza media. Vamos más abajo, dice, los buenos lectores infieren sin darse cuenta, porque leen a menudo y se vuelven hábiles con la práctica. Inferir ayuda a la comprensión, provocando que el lector haga preguntas mientras lee y utilice claves de contexto para determinar el objetivo del autor y el significado de cualquier texto. ¿Ya? Esto es importante. Leer entonces, como lo habíamos aprendido en el curso, leer activamente, ¿ya? Leer haciéndose preguntas. ¿Ya? Leer en interacción con el texto es lo que te hace a ti un buen lector. ¿Ya? Por eso no estar tan cansados al momento de leer, sino que hay que interactuar con el texto, hay que estar presentes ahí, ya sea con la información que yo tengo en mi cabeza ya previamente, o con la nueva información que estoy aprendiendo, que estoy tanto indicando como información textual, tanto relacionando, por ejemplo, e interpretando, y tanto también evaluando la información inferencial. Tres procesos que son claves. Vamos más abajo, dice, elementos que facilitan la inferencia. Vamos entonces acá. Tomar en cuenta las pistas, marcas o señales contextuales que ofrece un fragmento leído. Recuerden que la inferencia comienza entonces señalando lo textual, para después ir complejizando, ¿no? Activar el conocimiento del mundo, los conocimientos previos, hacer conexiones para atribuir un significado coherente a lo leído. Bien, vamos a retomar acá porque acaba de llegar entonces nuestra compañera. Vamos a aprovechar de que llegó para recopilar la información que ya hemos tenido. Bien, recuerden, chiquillos, que nosotros estamos viendo las habilidades de lectura. En este cuadro las estamos viendo de manera procesual. ¿Qué quiere decir procesual? Paso a paso, paso a paso. ¿Ya? A veces elegimos la información textual, a veces también el análisis o a veces la inferencia. Empezamos por atrás, empezamos por el nivel 3, por la inferencia. ¿Ya? Recordemos que este es un proceso deductivo, ¿ya? De deducción, así como si ustedes fueran unos investigadores del texto, van entonces a relacionar las señales, las marcas textuales, así como, por ejemplo, un investigador relaciona ya tanto las causas como las evidencias, ¿no? Para sacar una conclusión. Ustedes cuando leen, hacen lo mismo, ¿ya? Y leen entre líneas la situación, ¿ya? Esto es muy importante porque no es mecánico, sino que tiene que ver con un proceso complejo. Inferir es darse cuenta, ¿no? De la complejidad de la lectura, pero también sobre la información que está, como se dice, entre líneas. ¿Cuándo estoy infiriendo? Dice. Cuando relaciono las informaciones y las diversas partes del texto entre sí para identificar las ideas principales, temas o enseñanzas que no están escritos en el texto o que no pueden ubicarse fácilmente. Bien. Y tenemos como ejercicio de la clase,
aquí ya me tienen que poner atención, 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 porque vamos a hacer una pregunta que es fundamental, en este texto, una pregunta inferencial. ¿Ya? Así que vamos a leer, y la pregunta que yo quiero que ustedes tengan ahí, entre ceja y ceja, antes de leer entonces este texto, es la siguiente, ¿ya? Dice, ¿qué podemos inferir a partir de la aventura? Fíjense acá, ¿qué podemos entonces inferir a partir de la lectura? Ese va a ser entonces nuestra guía, nuestra pregunta guía para entonces este ejercicio. La pregunta guía de este ejercicio. Bien, preparados, preparados. Vamos a quedarnos dormidos con esto. ¿Ah? Así que vamos entonces que esta actividad es muy cortita, pero es muy ilustrativa con respecto a la inferencia. ¿Ya? Vamos entonces acá. Vamos a subir. Tengo aquí entonces marcada la herramienta para ir subrayando, si es que necesito subrayar. Dice, fábula del astrónomo. Una fábula, vamos a leer. En un país muy lejano, donde la ciencia es muy importante para sus habitantes, había un anciano astrónomo. Le gustaba realizar el mismo recorrido todas las noches para observar las estrellas. Un día, uno de sus viejos colegas le dijo que había aparecido un extraño astro en el cielo. El anciano salió de la ciudad para poder verlo con sus propios ojos. Muy emocionado, estaba el astrónomo mirando el cielo. No se dio cuenta que a pocos pasos de él había un agujero. Cuando se cayó al agujero, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cerca del agujero pasaba un hombre, el cual se acercó hasta el agujero para ver lo que sucedía. Ya informado de lo que había ocurrido, le dijo al anciano, te ayudaré a salir de allí, pero ten mucho cuidado la próxima vez que salgas por un lugar que desconoces. Tienes que estar muy atento por dónde caminas, ya que te puedes encontrar con cualquier cosa en el suelo. ¿Bien? Chiquillos, 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 ¿cuál será a partir entonces de esta fábula la enseñanza que podemos inferir a partir de la lectura? ¿Cuál será? Profe, Dígame. que como estaba tan concentrado en los cielos, nunca miró al suelo lo que había o lo que tenía o lo importante que hay. Muy bien, muy bien, muy bien, muy Estaba bien. fascinado en las estrellas. Excelente, excelente, excelente respuesta. Excelente. Vamos a analizarlo. Gracias a Sayen. ¿Ya? Sayen nos dijo que el astrónomo, ¿ya? Estaba tan preocupado de mirar el cielo, que no se dio cuenta entonces de lo que había a su alrededor. ¿No? ¿No? Esa es, Sayen acaba de relacionar los distintos elementos textuales, ¿ya? para decirme como una pequeña sinopsis del cuento. ¿Ya? Pero si yo lo quiero llevar mucho más hacia la inferencia, fíjate aquí, Sayen, yo tengo que concluir más cosas, más cosas, más cosas. ¿Ya? Y tú lo hiciste en la segunda parte de tu respuesta, que hay que tener entonces precaución, hay que tener cuidado por donde uno camina cuando uno va hacia un lugar desconocido. Ahí está, ahí está. Precaución entonces cuando uno camina por un lugar desconocido, poner más atención, quizás no mirar tanto las estrellas, pero sí fijarse también en el suelo por donde estamos caminando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si ustedes se fijan, de toda esta información que estaba acá en la fábula, de toda la información, yo puedo sacar una pequeña como enseñanza, si ustedes se fijan, que quizás va un poquito más allá del texto, pero siempre se apoya en la lectura. Siempre está apoyada entonces en el texto que nosotros estamos leyendo. Eso es inferir, y nuestra compañera lo acaba de realizar. ¿Ah? Felicidades, felicitaciones. Excelente, excelente, excelente. Eso entonces es lo que tenemos que aprender, Tratemos de ocupar el texto. Por ejemplo,
Si yo les pregunto una información textual, fíjense en la información textual, ¿quién le aconsejó salir al astrónomo? ¿Qué le habrá aconsejado? ¿Qué le habrá aconsejado salir? Salir. Fue un compañero Muy bien, astrónomo también. muy bien, un colega. ¿Cómo yo lo puedo justificar? Aquí, señalándolo, dice, un día uno de sus viejos colegas le dijo que apareció un extraño astro en el cielo. ¿Ya? El anciano salió de la ciudad para poder verlo. Eso fue todo. Si tú te fijas ahí, allá en chiquillos, ¿ya? Aquí yo puedo justificar la información textual y responder. Pero en el nivel de la inferencia, que era mucho más complejo, ¿ya? Yo tuve entonces que inferir, ¿ya? Desde todo el texto para poder responder. ¿Ya? Si yo les pido, por ejemplo, analizar, ¿ya? E interpretar, fíjense en esas dos actividades. ¿Ya? ¿Cómo era el carácter del astrónomo? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido el carácter de este astrónomo? ¿Habrá sido, no sé, tímido? ¿Habrá sido aventurero? ¿Habrá sido comunicado? Distante. Ya, sí, sí, distante, ¿o no? Era así como medio soñador, podríamos haber dicho. Ya ir a Porque en buscar la primera línea nos dice que se pasaba todas las noches observando las estrellas. Claro, 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 claro. Era un observador, era un observador. Pero pese a eso también olvidó mirar dónde estaba caminando, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que nos enseña entonces esta fábula, que nosotros podemos, por ejemplo, fíjense cómo actúa la lectura en nosotros. ¿Ya? Nosotros podríamos soñar muchas cosas al futuro, pero tenemos que darnos cuenta cómo estamos trabajando acá también. ¿Ya? A mí me gustaría que ustedes también tuvieran esa enseñanza, ¿no? Podríamos nosotros soñar muchas cosas en el futuro, pero los hábitos que tenemos ahora, y con respecto a los hábitos de lectura, también son súper importantes, ¿ya? En el aquí y en el ahora. No se vayan a caer al hoyo ustedes, sino que saber que todos los días hay que trabajar un poco, ¿ya? Y la lectura es eso también. La lectura, entonces, tiene estos procesos que están acá de extraer información, después analizar, interpretar y después evaluar la información implícita y explícita. Son tres procesos que vamos a estar aprendiendo siempre en este taller. Esos tres procesos ya van de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple que lo inauguramos, por ejemplo, con la lectura de la pintora Tinticara. ¿Se acuerdan de esa lectura? Donde sacamos información de manera más bien mecánica, súper simple, incluso desconociendo el idioma. Pero después pasamos a otro nivel, que es el nivel de evaluar información explícita e implícita, ¿ya? Donde está la inferencia y nosotros podemos inferir información a partir, siempre de la información textual. Muy bien, muy bien. Vamos a concluir entonces. Dice, ¿por qué es importante manejar este concepto a la hora de responder las preguntas de lectura? ¿Por qué será importante? ¿Por qué le estoy enseñando yo estas cosas? Veamos acá entonces la lectura. Dice, este tipo de pregunta comprende la inferencia tanto local, cuando se deduce o se infiere de una sección, párrafo o frase, y la inferencia global, cuando lo que se deduce o infiere es la totalidad del texto o fragmento. Es una habilidad cognitiva bastante compleja para los estudiantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Pues inferir requiere activar un conocimiento previo del mundo, conocimiento que muchas veces no se tiene por la escasez de lectura. ¿Bien? Por eso hay que prevenirlo inmediatamente, ¿no? Hay que empezar a trabajarlo y sobre todo cuando la lectura para ustedes tiene que ser una actividad constante. Conocimientos previos aquí en la fábula del astrónomo, por ejemplo. Ustedes ya saben más bien que un astrónomo es el que va a mirar las estrellas. Es un conocimiento previo. Otro conocimiento es más bien como podría ser el carácter de un científico que siempre va a buscar, ¿no? Siempre va a buscar, ¿ya? O, por ejemplo, que alguien te dé un consejo como fue esta persona desconocida que finalmente sacó del agujero, del hoyo, ya lo sacó al astrónomo y le dijo, textual, fíjense acá, te ayudaré a salir de allí
pero ten mucho cuidado la próxima vez que salgas por un lugar que desconoces. Esa es más bien como lo que nos dice a nosotros también. ¿Ya? Ten cuidado de dónde estás. Visualiza así el horizonte y el objetivo, pero también cuida dónde estás caminando. Cuidemos entonces la lectura que estamos realizando todos los días y los procesos a los cuales nosotros estamos aprendiendo e interviniendo mejor con nuestras habilidades. Bien, ya chiquillos, esa fue entonces la actividad de hoy. Agradecemos a Sayen que nos aportó mucho a la clase. Bien, las próximas clases vamos a ver otros procesos como por ejemplo interpretar, como por ejemplo deducir, como por ejemplo caracterizar, ¿ya? Y siempre vamos a estar en vista de esta tabla, porque esta tabla a ustedes les va a servir para mejorar sus procesos de lectura y en consecuencia también responder bien a las preguntas de comprensión lectora, de aquí de primero medio hasta cuarto medio, hasta que rindan entonces la prueba de transición universitaria. Bien, ya chiquillos, vayan entonces, les toca historia, ¿cierto? ¿Sí? Vayan a historia, traten de tomar desayuno que hace mucho frío. Bien, nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe. Chao, Chao. chao, chiquillos. Chao, Simón. Ya nos vemos en la próxima clase. Nos vemos entonces Chao, el profe. próximo miércoles. Chao, chao.